Podcast Marca. Nos quedan solo 24 horas para que Lille se convierta en el centro neurálgico del deporte mundial. Da igual ese campeonato del mundo de clubes que se está jugando al otro lado del charco. Al fin y al cabo, cuando hablamos de julio y hablamos de deporte, hablamos siempre del Tour de Francia, que vamos a vivir como siempre a tumba abierta, de la mano de Bicul. Nacho Lavarga, un día, camino de Francia y de un nuevo duelo, ya lo hemos repasado durante estos días. Vingegaard-Pogačar, contado el estado en el que llegan las dos estrellas, desarrollado un poquito también el estado de sus equipos que puedan ser clave, analizado el recorrido. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, yo te puedo contar que aquí en Lille ya se nota el ambiente, se nota el ambiente de Tour de Francia, con coloridos, con pancartas, con maillot. Es una zona, me decía el otro día nuestro compañero Fran Reyes, que era la zona deprimida de Francia. Pues nada más lejos de la realidad, porque aquí hay un ambientazo tremendo, la gente tiene ganas de Tour de Francia. Estamos en la casa de Cofidis, está el Spanish Cofidis motivadísimo, a ver si Johnny Zahir es capaz, ¿no?, de darnos una alegría como nos dio hace un par de añitos. Y lo que decíamos, con ganas de arrancar el Tour, pero también hay otras cosas que contar, que no todo es el Tour de Francia. Bueno, es ciclismo al fin y al cabo, ¿no? Es ciclismo, por ciclismo, supuesto. es Movistar, es un documental, son corredores españoles que han hecho historia también en las carreteras del Tour de Francia, y al final es una forma de entender la vida a bordo de una bicicleta. Bejaranos, el oficio del ciclista, a manos de la leyenda, don Andrés García Armero. Muy buenas. Muy buenas, José. Buenas, Nacho. Dale forma tú a tu criatura. Es un documental que ha dirigido, guionizado Andrés García Armero, con Manu Cid, que se puede, que se sigue, que se estrenaba el día 2 en Movistar, pero se sigue pudiendo consumir en la plataforma. Para contar un poco la historia, tú lo contabas el otro día en Radio Marca con Vicente Ortega, de esa pequeña Galia que resiste al mundo de la bicicleta y que amenaza con volver. Lo decías tú en la introducción, José, al final es esa aldea gala donde los niños no soñaban con ser futbolistas, sino ciclistas. Ahí sí que les da igual el mundialito de fútbol. Ahí lo que van a ver es el Tour de Francia en Béjar. Se reúne la gente en los bares, igual que se van a reunir, me consta, para ver este documental que va a estar 2 años alojado en la plataforma de Movistar Plus. Y la gente bejaranos, oficio del ciclismo, podrá repasar esas trayectorias del Ale Cubino, de Roberto Heras, de Santi Blanco, de Moisés Dueñas y de otras muchas sorpresas que hasta el aficionado al ciclismo pues les van a llamar la atención. Mencionabas a Fran Reyes. Fran Reyes no cuadraba a uno de los grandes protagonistas de la historia. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Eso es noticia, que el mayor experto de ciclismo que tiene localizado hasta el último canterano, por así decirlo, de la aldea más recóndita, no se ha reconocido por Andrés, por Fran. Creo que tiene mucho mérito. Pero bueno, yo me lo vi viniendo camino de Lille aquí en Francia, y la verdad que tiene historias espectaculares, como el tema de la cláusula de Santi Blanco. Es que son muchas cosas, porque no es un documental solo de victorias y de celebraciones y de qué bonita historia, ¿no?, lineal de niños que empiezan en la bici, ganan el éxito y demás. No, hay muchas otras cosas. Sí, detrás hay luces, pero hay sombras. Hay sombras, hay puntos de giro en el guión, hay accidentes, hay temas de sanciones por dopaje, hay temas de noches en prisión. Y hay temas de unas escuelas bejaranas que durante años, como dice uno de los protagonistas, estuvieron muertas. Y ahora uno de los protagonistas lo está resucitando en una segunda vida, en una reinvención, en una segunda oportunidad que hace que el documental no sea café para cafeteros, sino que a mucha gente ajena al mundo del ciclismo le ha gustado cuando se lo hemos enseñado este miércoles, que era el primer día del documental, y le ha gustado muchísimo por esas historias humanas que hay detrás, porque no solo ha habido gloria, ha habido niños que, intentando emular a sus héroes, han rozado el cielo y se han pegado tortazos bárbaros en la vida. Es que probablemente sea lo más complicado de explicar. Sí, es cierto, hay gente que consigue llegar a la gloria, igual hay otro corredor con el mismo talento o con más talento que hace lo mismo o más y pone todavía más empeño, dedicación, esfuerzo y sacrificio para intentar emular o superar al referente, y por cuestiones diversas la vida no siempre sonríe a todos.
Eso es, lo decía el Chava en paz descanse del vecino Barraco, que Santi Blanco, que era su compañero de promoción en el equipo amateur de Banesto, saltaron juntos a profesionales, decía que Santi era un talento superior a él, que era mejor que él y que los iba a reventar a todos y que llegaba un escalador de época. Y así fue con la famosa y los equipos cláusula. se pegaron por él, eso es, Banesto, Vitalicio se pegan Sí. por él y luego pues las cosas no salen Sí. como uno espera. Es un tema inaudito hoy por hoy, donde no hay dos equipos que se disputen con una cláusula de rescisión, con un dinero de por medio, y que era muchísimo dinero, eran 100 millones de las antiguas pesetas, que era una barbaridad, y fue una lucha encarnizada entre dos entidades financieras, Banesto y Vitalicio, donde incluso directivos se dejaron de hablar. Con la llegada de Mínguez al ciclismo, que claro, no tenía corredores y empezó a romper la baraja. Y se desvela ahí a esto, que uno de ellos que quería fichar Mínguez para ese equipo era Fernando Escartín. Pero Fernando Escartín, que se había comprometido con él, fichó por Kelme. Entonces dejó a Mínguez sin un gallo y fue a buscar a Santi, costase lo que costase. Y ahí se explica toda esta intrahistoria, que es una intrahistoria que es historia del ciclismo, igual que lo es el fichaje de Roberto Heras por el equipo de Lance Armstrong. Ahí descubrimos los porqués. De por qué, y tiene mucho que ver con lo que escuchaba a Tumba Abierta estos días en el podcast de los recorridos, porque antes había unas contrarreloj tan grandes, tan largas, que para un corredor como Roberto era muy difícil ganar el Tour de Francia, y Armstrong se vio amenazado y dijo, que venga para aquí y que trabaje. Sí, le había puesto, creo que era en el Juxplen y no sé dónde, unos años antes en apuros, y lo mejor era para combatir al enemigo, mira, si le elimino y me le pongo de mi lado, mucho mejor, ¿no? Sí, él había hecho quinto en el Tour de Francia con Kelme, como bien dices, lo había puesto contra las cuerdas en alguna etapa de montaña y dijo, buf, esto es un riesgo que no quiero correr, y sí quiero tenerlo contra Ullrich, cuando la carretera se empine, pues tener un gregario de lujo como Roberto Heras, lo que parece que es una decisión que marca una carrera, porque firmas como gregario para el Tour de Francia, cuando eras un auténtico gallo. De hecho, en la Vuelta a España era el líder del equipo, pero en el Tour se ponía el modo de trabajo. Digamos que ahí no lo puso de moda, porque había pasado otras veces en la historia del ciclismo, pero es la tendencia actual. Ahora mismo digamos que hay una serie de corredores que incluso alguno no tiene cabida ni en el equipo del Tour de Francia, pero te pones a mirar las plantillas de Visma y de UAE, Simon Yates, Adam Yates, Jorgenson, Almeida, y te puedes ir a gente que se ha quedado fuera de este roster, digamos, del Tour de Francia, que serían las grandes amenazas o los grandes contendientes al podio, y lo hemos visto, que algunos de ellos han llegado al podio siendo gregarios. Y al final la diferencia presupuestaria o la pasta en el ciclismo también es muy influyente. No, totalmente. Es una decisión que marca una carrera y que marca una vida. Y estamos viendo, Juan Ayuso, que es... Habéis hecho reportajazos, tanto Nacho Lavarga en web y papel, tú en la radio habéis hablado varias veces. Juan Ayuso no es de los que lo metas por el aro. O sea, Juan quiere tener nombre propio, quiere tirar para adelante y él quiere ser un contendiente. No quiere ser... Pero son decisiones que tienes que tomar una vez en la vida, y cuando hay tanto dinero de por medio, es una carrera profesional corta, pueden venir accidentes, y entiendo perfectamente que se tomen las decisiones de ser súper gregario, eso sí, que haya buenos euros o buenos dólares de por medio, si no, no tiene sentido. Oye, Andrés, una curiosidad, en ese proceso de creación del documental, que hay tanto material que te lo vas encontrando, que te vas encontrando historias que no conocías, detalles, ¿cómo luego se guioniza todo? ¿Qué cambios de guión, qué giros que hablabas antes has hecho? ¿Cómo es ese trabajo para que luego quede un documento, digamos, tan redondo? Para mí lo importante es, en mi estilo, no guionizar absolutamente nada, porque suena muy artificial y porque... Solo hace David Sánchez en Radio Marca. Y así de bien le sale, oye. No, me refiero, cuando digo no guionizar, me refiero, di esta frase a este protagonista porque queda muy redonda. Yo eso no lo hago, respeto a quien lo hace. Hay documentales en Netflix maravillosos donde sí se dicen frases a cámara y quedan muy bien, pero para mi modo de ver, porque yo he mamado periodismo, yo soy un hombre de la M roja, de Marca, y para mí tienes un documento periodístico donde lo que digan sea 100% verdad y donde nadie me vete nada, y esto ha sido el caso. Cada uno ha respondido lo que ha querido a las cuestiones tanto de gloria como de drama, unos se han mojado más, otros menos, pero es su verdad. Y yo le doy altavoz a esa verdad, y me ha ayudado mucho el diario Marca a la hora de recomponer toda esta historia, porque hemos acudido pues a recortes de periódico de hace 40 años, de hace 35 años, donde los maestros Garay y compañía escribían la historia del deporte. Y luego que el oyente sepa también que los testimonios que existen son crudos
Y luego son muy difíciles de conseguir, porque mira que yo soy pesado y mira que he llamado yo veces a Santi Blanco, a Roberto Eras y no cogen el teléfono, o sea, son gente muy campechana, muy sana y muy majos, pero lo de hablar ante un micrófono poco les gusta. No les gusta, por eso era una historia no contada, por su carácter, son a primera vista más introvertidos, luego son pedazos de pan todos, pero no les gustan los focos, no les gustan los medios, y por eso Béjar quizás no sea tan conocida, y les animamos, que seguro que si fuese una aldea en Italia, un pueblo en Italia, esto habría hasta peregrinaciones de la gente a esas montañas, pero por su carácter, pues no le sale de dentro venderse, pero es que ahora es el momento de venderse, porque esa escuela de ciclismo bejarana tiene que reflotar, no podemos estar tantos años sin que José Rodríguez en sus narraciones de Radio Marca diga aquello de "el corredor bejarano", porque hay que volverlo a decir, y corredoras, ya hay... Os lo cebo ahí un poco para el que no lo haya visto. Hay una sobrina de uno de los protagonistas que me dijo, tomando un vino, otro de los grandes protagonistas, en este caso Lale Cubino, me dice, esta va a ser Pata Negra. Y lo ha dicho Lale. Dice Lale que sabe de esto un rato, será verdad. Yo tengo dos para terminar. La primera, el testimonio que más te ha impactado a ti. Moisés Dueñas, sin ninguna duda, y cuento la intrahistoria. Yo no quería hablar con él antes de la entrevista, porque si no, vosotros como periodistas sabéis que después se pierde, no te lo cuenta de igual manera. Entonces fue curiosísimo, porque en Guijuelo estamos comiendo un bocadillo que era una flauta de, vamos, no sé, medía ahí medio metro. No me digas eso a estas horas, que me arrojo las tripas también. Pues escucha, ninguno hablaba con el otro, él porque es muy tímido, yo porque lo estaba haciendo a propósito para no pisarme luego con la entrevista, y era una situación donde, claro, la gente, el director de fotografía, el maquillador me decían, ¿te pasa algo? ¿Estás enfadado? Esto está siendo súper tenso. Y al final Moisés se abrió, contó la historia como nunca la había contado. Su hermano Héctor me decía, es que no os va a hablar, no os va a contar nada porque Moisés es muy tímido. Y Moisés abrió y Moisés nos contó en primera persona las vicisitudes de aquel día, que fue el más duro de su vida, y es una persona que de verdad no se lo merecía. Si algo me he llevado claro de Béjar es que los Dueñas son una familia extraordinaria y que Moisés tiene un corazón enorme en todo lo que hace. Y ya la última que te hago, tú sabes de ciclismo, mójate, que mañana empieza el Tour de Francia. Un pronóstico. Hombre, Tadej Pogačar es el pronóstico, porque ya lo vimos aquel año que le derrocó Jumbo con la exhibición, Jumbo de aquellas. Yo soy de Pogačar y este de Vingegaard, o sea, desempata. Para derrocar a... Yo ya digo, Tadej Pogačar, porque para derrocar a Poggi tendrías que tener a Van Aert en el mejor momento, tendrías que tener a todos estos super gregarios de lujo. Pero Van Aert está bien, Gates está bien, Simon... Ya, pero luego aún así Vingegaard tiene que estar en su mejor momento. Y Vingegaard está en su mejor momento. Pero acuérdate, Nacho, cómo lo derrocaron entre Roglic, Van Aert y Vingegaard, todo el mundo en su prime, atacándole uno tras otro cuando él no coge el bidón clave. Pero ya viste lo que hizo Simon Gates y Van Aert en el Giro, y vienen de ahí, o sea que cuidado, que Visma está muy bien. Sí, pero ya has visto lo que ha dicho Renko, que cuando le llegan los datos de potencia de Pogačar piensa que hace otro deporte. Eso te iba a preguntar, tú vives en Bélgica, la última para terminar, ¿cómo ven allí a Renko? Porque es que yo, visto el Dauphiné, no le veo ni para ser tercero este año. No. Y el año pasado tampoco le veía y me cayó la boca. Va a ser el gran dinamitador. Va a ser va a coger ventaja en la crono, yo creo. En la quinta etapa va a coger ventaja, pero luego yo, sinceramente, este año, con las etapas que hay de encadenado de puertos, veo... Lo decía el año pasado y no pasó. Este año creo que sí, que se le va a atragantar la montaña. Eso es lo que creen en Bélgica también los especialistas. Dicen que se está convirtiendo en un grandísimo contrarrelojista con el paso de los años y que está perdiendo un poco montaña, especialmente en esta última temporada y desde los accidentes y demás. Allí el ídolo absoluto es Wout van Aert. Claro. Van Aert es el ídolo absoluto. La Wikipedia no hace justicia en el palmarés, no tiene un Flandes, no tiene un Roubaix, puestos, pero muchos tiros al palo. Y el Tour de Vingegaard es que el mejor corredor es Van Aert, el mejor corredor. El Giro de este año de Simon Yates, está la ascensión a Finestre, no, pero la aproximación es suya. Pero aquel Tour, donde gana etapas, gana crono, el sprint y en montaña momentos. Eso fue una locura, eso es irrepetible lo que... Claro, la Wikipedia dirá que es Vingegaard, pero todo el mundo que haya sido testigo de ese Tour de Francia dirá que fue el Tour de Van Aert. Ahí tenemos a Eder Sarabia, gran oyente del podcast, que se deshacía en elogios, claro. No era para menos. Pronuncianos otra vez el nombre completo, porque yo esto lo tengo que aprender. Tú tienes el acento ya bien cogido flamenco, pero yo tengo que imitarte en las retransmisiones. Es como un ladrido de perro. Wout van Aert. Wout van Aert.
Pues Con wow, eso hay nos que decir quedamos. wow. O sea, ¿alguna duda más? ¿Algún nombre más? Ojo, yo se lo pregunto a mi hijo, mi hijo de 8 años, cuando tengáis dudas, aquí puede grabar para el podcast, porque es Pues, un buen friki pero también. hay uno de los corredores, yo tengo, antes de terminar, esto es así, yo ya te voy a preguntar, hay uno que Bueno, tiene, no sé si son... De todas maneras, lo de Renko, mientras lo buscas, es un auténtico milagro. ¿De dónde viene? Que con toda su experiencia, que vamos, casi se vio fuera del ciclismo también. A mí los casos de Renko Evenepoel y de Egan Bernal, por ejemplo, también me tocan un poco el corazoncito, porque es que de de verdad Vingegaard. que vienen de... Y lo de Vingegaard, es que son corredores de otra pasta. Es que lo que han sufrido, cómo se reponen en tan poco tiempo, que es que Vingegaard en Navidad era ex corredor, por decirlo de alguna manera, y luego tiene un equipo, lo malo de Renko, y no me tachéis de landista, pero es que lo decían el otro día, es que Renko el año pasado en la alta montaña miraba al lado y ahí estaba Mikel tirando una mueca, y eso hace mucho, y no tener a Landa dentro del Soudal Quick Step pues es una auténtica pena, pero creo que aún así va a hacer un gran tour y va a ser el que nos anime, dinamita y haga que sea realmente divertido el tour, va a ser Renko Evenepoel. Es neerlandés, pero es el nombre más largo del Tour de Francia, y con eso quiero que terminemos. Le vas a hacer que termine mal el pobre Andrés, que no ha hecho un documental espectacular. Esto es de matrícula de honor. Esto llamaría, comodín del público, llamaría a mi hijo. El nombre es Roel van Sint-Maartensdijk. Madre mía. Espera, Pero- eso menos mal que en el texto escrito puedes hacer Ctrl-C, Ctrl-V. Espero que no se meta en ninguna fuga durante todo el Tour de Francia. No, le acortamos, le buscamos un mote español. Roel. Ya está. Que, coñas aparte, en Movistar lo seguimos teniendo 2 años, has dicho, ¿no? Sí. Pero que lo vean durante el Tour de Francia, que engancha más, tiende la gente, ¿no?, a disfrutar más todavía del ciclismo, que la gente no lo deje pasar. Claro, yo creo que hay que verlo este verano y recordar aquellas gestas del Ale Cubino en Luzardiden, que es el corredor que más veces de la historia ha ganado ahí, ganó en Tour Vuelta y Tour del Porvenir. Y quiero que recuerden ese Tour del Porvenir de Moisés Dueñas, que se me caen las lágrimas cada vez que lo veo, y es uno de los elegidos, ¿eh? Si repasáis la nómina de ganadores del Tour del Porvenir, es espectacular. Espectacular. Y la verdad que ahora se ha puesto ultra de moda también, ¿no? Porque lo hablaba el otro día con el Escayolas, con Rubén Fernández, que es otro de los que ganó, y dijo, es que ahora a todo aquel que gana el Tour del Porvenir le piden ganar el Tour, pero es que lo están consiguiendo en los últimos casos. Pues Bejaranos, el oficio de ciclista en Movistar, a tumba abierta Baby Cool en todas las plataformas del Universo Marca, y desde las 4 de la tarde mañana y durante todas estas 3 semanas el Tour de Francia en directo también aquí en Radio Marca. Podcast Marca.